Vamos a hablar ahora de España, en donde se logró lo que parecía imposible. Las elecciones generales de julio dejaron un Parlamento que complicaba mucho la formación de un nuevo gobierno. Recordemos que en el sistema parlamentario, para que alguien sea investido presidente del Ejecutivo, debe obtener mayoría en el Congreso. Bueno, pues tras meses de negociaciones, parece que el actual presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, obtendrá esa mayoría después de confirmar el apoyo del partido independentista catalán Junts per Catalunya. A cambio, una ley de amnistía que implicará, entre otras cosas, que el expresidente catalán Carles Puigdemont podrá regresar desde Bélgica, donde continúa exiliado, a territorio español sin enfrentar consecuencias penales. Para analizar esta situación política en España vamos a hablar con Xavier Torrens, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Barcelona. Xavier Torrens, le doy la bienvenida aquí a France 24 y quiero que nos cuente un poco el contexto de esto que estábamos hablando, por qué una ley de amnistía y precisamente para quién, porque parece que no solo va a favor de los políticos, ¿verdad? Bueno, buen día, bonjour, buenos días. Efectivamente, como usted ha comentado en su pregunta, la ley de amnistía es verdad que en principio va a favorecer a la élite política independentista catalana que estuvo involucrada en todo el proceso independentista, que duró varios años. Es verdad también que va a beneficiar a activistas políticos que estuvieron alrededor de este proceso y que estaban en vías digamos, de ser juzgados por todo ello, pero más si cabe, va a ser un beneficio para el conjunto de la sociedad catalana, sea independentista o sea unionista. Es decir, da igual su posición política, sea la de querer la unidad de España o sea la de buscar la independencia de Cataluña a medio y largo plazo. Esto va a beneficiar a todos porque por algo que de hecho ya se nota en la sociedad catalana, y es de que en Cataluña ya la propia sociedad, los ciudadanos de a pie, ya no tienen esa conflictividad que se veía hace 4 o 5 años atrás. Y digamos que la polarización es una polarización que solo todavía se mantiene en el Parlamento. Es decir, en el Parlamento catalán es verdad que todavía hay esa polarización entre unos políticos de un otro lado, pero ya no se vive en la sociedad catalana. Por lo tanto, lo que va a hacer es normalizar la situación y volver, digamos, que Cataluña vuelva a su posición de salida en su día, pero bueno, con posiciones políticas distintas, sí, pero con diálogo. Xavier Torrens, quiero presentarle también a mi compañera Marta Moya, catalana ella, que va a estar aquí también acompañándome para esta entrevista. Antes de que Marta continúe, también quiero preguntarle, los dos partidos defienden este acuerdo como un paso más allá en el diálogo, en esta normalización de la que usted está hablando, pero ¿realmente habríamos visto este acuerdo si el PSOE no necesitara los 7 diputados de Junts per Catalunya para formar gobierno? Pues no, posiblemente este acuerdo no existiría, pero en política siempre hay dos cosas, las ideas y los intereses. Entonces, no tenemos que pensar que solo hay ideas e intereses. En este caso, el interés, digamos, había un interés electoral, por ejemplo, pero por ambos lados. Es decir, el Partido Socialista in extremis había ganado, digamos, no las elecciones en primera posición, pero sí ha ganado formar gobierno, porque en España hay un sistema parlamentario, entonces a veces quien queda en segundo lugar puede acabar siendo quien presida ese gobierno. Y era, digamos, también había un interés electoral en este caso por los partidos independentistas catalanes, tanto Junts, que ha firmado el acuerdo, como Esquerra Republicana, que lo firmó hace una semana, porque ir a elecciones implicaba probablemente bajar de diputados para estos partidos independentistas, pero también implicaba que la posibilidad de un gobierno de Partido Popular y Vox, es decir, el centro derecha y derecha españoles, junto con un partido de derecha radical populista al estilo Marine Le Pen. Entonces, esto era un riesgo elevado que ninguno de los dos partidos, Partido Socialista y en este caso Junts, no querían, digamos, acometer. Pero insisto, el beneficio quizás mayor es que España y también Cataluña necesitan una mayor cohesión social y una menor polarización política. Y a esto contribuirá posiblemente. Sí, Xavier, buen día, buenos días. Yo le quería preguntar, ayer tanto Santos Cedrán del Partido Socialista hablaba de que no era solo un pacto, un acuerdo de investidura, sino que era un pacto de legislatura. Luego salió Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, a matizar esto y a decir que es un pacto y un acuerdo que se va a tener que trabajar día a día para poder materializarse y dar estabilidad a la legislatura. En el año 2025 va a haber elecciones tanto en Cataluña como en el País Vasco, ambos socios de este nuevo pacto de gobierno
o que va a permitir la reelección de Pedro Sánchez. Yo le quería preguntar hasta dónde es viable que la legislatura se complete para el socialista cuando pues, Junts per Catalunya y otros socios probablemente de este gobierno progresista pues, van a poner sus matices, ¿no?, para que dificultar probablemente este gobierno. Pues efectivamente es así como está señalando, indicando usted con su pregunta y comentario, pero eso no invalida lo que probablemente pasará. Es decir, creo que sí va a haber un pacto de legislatura a 4 años, pero el momento más difícil de ese pacto será el año 2024. 2024 y quizás una parte de 2025, eso ya dependerá de cuándo convoquen las elecciones catalanas y vascas y sobre todo las catalanas, porque las elecciones catalanas, aunque pudieran convocarse en el 2025, podrían incluso celebrarse en el 2024, pero bueno, pensemos que hay un interés mutuo. Es decir, si los socialistas catalanes apoyan, en este caso, el gobierno de Cataluña y los partidos independentistas catalanes apoyan el gobierno de España, en este caso de la coalición progresista de los socialistas con Sumar, pues entonces, a pesar de que va a haber mucha tensión, insisto, auguro que la mayor tensión de este pacto no va a ser al final de la legislatura, sino justo en su primer año. Pero si superan ese primer año, pues entonces ya sí se puede prever una estabilidad fuerte porque hay un interés mutuo. Creo que eso va a ser el camino que se seguirá, no el que yo opine o desee, sino viendo lo que ha pasado en los últimos años en España. Quiero que hablemos ahora de la propia ley de amnistía, que por cierto todavía no se ha presentado, tenemos que conocer todos los detalles, pero desde la derecha y desde la extrema derecha se dice que es un ataque contra la constitucionalidad española y que rompe supuestamente la igualdad de los españoles ante la ley. Sin embargo, siempre se defiende que la Constitución del 78 en España viene después de una ley de amnistía para las élites de la dictadura franquista. ¿Es compatible el apoyo a la Constitución y la crítica de esta ley de amnistía, o en otras palabras, son comparables ambas leyes? La ley de amnistía, llámese como llámese y sea cual sea el contenido, efectivamente sí es viable. Es verdad que el articulado se supone que lo han pensado tan bien como para que supere la prueba del Tribunal Constitucional, porque llegará al Tribunal Constitucional. Pero tenemos que tener en cuenta que hay un valor muy alto, el valor de la cohesión social. Esa cohesión social que pudo romperse en el caso de la sociedad catalana o en su momento, como en su día, en el caso de la sociedad vasca, pues esta ley de amnistía ayuda a esa cohesión social y, por tanto, ayuda también al pluralismo político y ayuda, en definitiva, al artículo 2 de la Constitución, que habla de la unidad de España, por un lado, pero también, por otro, habla de regiones y nacionalidades. Y nacionalidad es un concepto aplicado pues, a Euskadi, País Vasco o a Cataluña. Entonces, esa ley de amnistía no trata de la igualdad. O sea, es que ese no es el principio del cual aborda. Ninguna ley de amnistía. Ha habido amnistías en Gran Bretaña, en Alemania, en Francia, en muchos países. No se aborda el tema de la igualdad. Cuando se otorga una amnistía, el objetivo es resarcir algo grave que ha sucedido previamente. Y eso algo grave provocó o bien injusticias o bien implicó división social, y lo que se trata es de revertir o esas justicias o esa, digamos, división social con una mayor cohesión social. En este caso, la ley de amnistía en España lo que intenta es lograr una cohesión social en dos ámbitos. Uno, dentro de la propia sociedad catalana, y luego entre las relaciones entre Cataluña y España. Xavier y eso Torrens. Es un principio o un bien superior respecto a todo lo que haya podido suceder en el pasado. Claro. Por lo tanto, ese es su objetivo principal. Claro. Xavier Torrens, le tengo que despedir, ya no tenemos tiempo para más. Le agradezco que haya estado con nosotros aquí en France 24, también a mi compañera Marta Moya. Gracias, Rodri. Gracias a ustedes. Bueno, ha sido un placer. Nosotros nos vamos ya a una pequeña pausa y volvemos enseguida.